Cosas de educación y cosas de tradición. Durante muchos años, el tema de la coeducación, el hecho de que se educaran al mismo tiempo, reunidos en el mismo salón, hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, muchachas, adolescentes, con muchachos también adolescentes, fue largo tema de debates. Había una gran reticencia social en los años 40, 50 del siglo pasado para que los muchachos tratasen con mayor frecuencia y abundancia a las muchachas y viceversa. Había ese gran tema de la coeducación y si era que había más riesgos, que si era bueno para dividir a los sexos así, en fin, así se creció. Llegó a grado tal esta situación del género masculino y género femenino, que en una campaña no muy lejana a la del licenciado Miguel de la Madrid, en el estado de Hidalgo, se llegó a plantear la idea de una secretaría para la mujer, una secretaría exclusiva para atender exclusiva y únicamente y señaladamente los asuntos de las mujeres. A lo cual un muy buen pensador mexicano, lamentablemente ya desaparecido, don Miguel Ángel Granados Chapa, se opuso tenazmente a ello. Dijo, bueno, pues también creemos la Secretaría de los Varones, la secretaría que debe atender al género masculino, a los muchachos, a los machos. A tal grado era la diferencia que se establecía entre la delicadeza femenina, que ya sabemos que no se les debe tocar ni con el pétalo de una rosa, y la bravura, lo bravío y lo macho y lo entrón y el jugarse la vida de un Juan Charrasqueado, tema del que se ocupa el propio maestro Octavio Paz, no ser rajado, que tiene otro sentido, en su laberinto de la soledad. Bien, así hemos venido buscando que las mujeres tengan su adecuada participación, la gran lucha que tuvo Griselda Álvarez, la primera gobernadora mexicana que contaba con una enorme gracia y talento y una riqueza de vocabulario prácticamente inigualable. 17 veces me rechazó Jesús Reyes Heroles la petición de ser gobernadora. Había ido yo a platicar con el presidente López Portillo mi ambición de ser gobernadora de mi tierra, de Colima, y me dijo, vaya a ver al secretario de Gobernación, y 17 veces me rechazó así, no, 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 no. Y no obstante, doña Griselda Álvarez, talentosa, brillante, cálida y inteligentísima, sensible mujer, que se convirtió en la gobernadora, la gran Griselda Álvarez. Pero había luchado Margarita García Flores por el voto femenino y había luchado Alicia Arellano Tapia por ser senadora, que luego lo fue. En fin, grandes mujeres, la doctora Lilia Bertelli, Edelmira Zúñiga y tantas escritoras y tantas mujeres que han aportado tantísimo a la vida mexicana. Hemos llegado hoy a la discusión seria de decir cuánto espacio merecen las mujeres. Pues el que se merecen, ni más ni menos. Sería cacofónico cuánto se merecen, pues lo que se merezcan por sus méritos, su talento, su saber, su responsabilidad, porque aquellas virtudes que eran clásicas de los cuentos de antes de abnegación, sufrimiento, pues no tienen por qué sufrir ni ser abnegados, ni deben querer a sus hijos, desde luego desde la hora y punto en que los conciben, y deben querer al hombre con quien tienen esos hijos desde la hora y punto en que deciden traer a un nuevo ser al mundo. Las mujeres tienen un gran sitio, son muy valiosas, valiosísimas, extraordinariamente dignas, y lo que debe inculcarse aquí es una cultura de respeto a la mujer. Hace unas cuantas semanas, en el estado de Guerrero, allí junto al gobernador Ángel Eladio, dijo el presidente de la República al inaugurar en Tlapa, en la zona más pobre, la más desgraciada, la más abandonada, la más raquítica en el crecimiento nacional, inauguró una unidad de justicia para la mujer. Una casa donde la mujer puede ir a quejarse, puede denunciar que es maltratada, que no le dan de comer, que le exigen. Justicia, justicia. Y yo creo que el presidente que preconiza y que viene diciendo apoyemos a la mujer y demos de cuotas de poder y juntémonos con las mujeres, debe también impulsar una cultura de respeto a la mujer, pero desde la niñez.
desde la casa. La mejor escuela es la casa. Salimos a practicar lo que hemos visto y recibido de nuestra casa. El ejemplo paterno, las costumbres de la familia, los usos, las tradiciones, el habla familiar se refleja en todo lo que hacemos. Que sea justamente, y ahora que se debate aquí también en la Cámara de Diputados, la necesidad de equilibrar las oportunidades, de hacer justicia a la mujer, bueno, que empiece eso desde la casa, a apreciar, a valorar que una mujer, una niña, es mucho más interesante con un libro en la mano que jugando a las muñecas. Pero si quiere jugar a las muñecas, pues que juegue a las muñecas y a las comadritas y a las comiditas y etcétera, su inclinación. Pero la cultura debe estar enfocada hacia varones que no tienen ningún derecho, ninguna razón, ni justificación alguna para maltratar a una mujer. Y ya que le cante a Agustín Lara como quiera, pues ya eso es otra cosa. Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Bueno, a ver, yo tengo una impresión, a ver si estoy en lo cierto o no. Por lo general, las organizaciones y las movilizaciones sociales generan cambios políticos que después se convierten en otras formas de organización social y generan otras movilizaciones. Hay una especie como de oleaje que va modificando la vida de las naciones. En el caso del activismo femenino, yo no le llamaría feminismo, le llamaría activismo político de mujeres. Fue más notorio el comienzo por lo político para darle paso después a lo social. No veo yo desvinculado lo que están ustedes haciendo con las mujeres en busca del sufragio, hace ya más de medio siglo, porque creo que ahí empezó todo. Creo que ahí empezó la verdadera organización de las mujeres, que después de ahí se fueron abriendo paso para ocupar espacios en la administración pública y en otras actividades. No con la excepcional circunstancia de andar buscando todos una Sor Juana que se sobrepusiera a las costumbres y a los mandatos, no solo de su época, sino hasta de su clausura. Por eso nada más ha habido una, ¿no? Porque con tantas dificultades, aunque uno sea un genio, es muy difícil expresarse, ¿no? Pero en este caso, bueno, diríamos, todo arrancó con la búsqueda del sufragio. Esa es una, ¿O cómo arrancó? esta es una cuestión muy ¿Desde interesante. ¿Desde dónde empezamos con toda esta lucha? Bueno, yo creo que sin duda nuestro país, ahora que conmemoramos el 60 aniversario precisamente del voto femenino, podemos darnos cuenta de esa lucha de las mujeres sufragistas y de las mujeres de la sociedad civil. Yo creo que en los años 70 marcó una presencia mucho más importante de las mujeres también, de el querer incidir en la vida pública de nuestro país, y su participación en eventos internacionales fue marcando también una agenda de mujeres. No podíamos entender que hoy estemos nosotras sentadas aquí y que hoy esta Cámara tenga más del 37, casi 38% de diputadas mujeres. No podríamos entender ese fenómeno sin esta historia detrás de las mujeres sufragistas, de las mujeres que han trabajado también por la concientización de la formación cívica y ciudadana de muchas personas en nuestro país, por las mujeres que pugnaron porque inclusive hubiera urnas electrónicas, urnas transparentes, las electrónicas solo en Jalisco. En Coahuila también. Porque hubiera credencial de elector para votar. Las mujeres que fueron observadoras electorales desde los primeros momentos en que empezó a buscarse más participación ciudadana. Y luego después, las mujeres que desde las diferentes organizaciones de la sociedad hoy trabajan en temas de prevención de la violencia, de empoderamiento económico, de prevención de enfermedades. Entonces creo que
es muy importante no desvincular lo que hoy estamos viendo como resultados de esto que hemos venido platicando en el programa de esta comisión, no lo podemos desvincular de una participación activa y que valga la pena también desde este espacio un reconocimiento a todas las mujeres que denuncian, que se atreven a levantar la voz, que no les importa ser señaladas y que han inclusive hasta puesto en riesgo su propia vida por defender la causa de las mujeres, la causa de los derechos ciudadanos y que han promovido en este país una participación importante. Creo que no podemos desvincular el proceso democrático en nuestro país sin pensar en la presencia femenina, sin pensar en la presencia de las mujeres desde la sociedad civil y desde también quienes hoy estamos ocupando un espacio de toma de decisiones que de alguna manera queremos hacer propia esa voz de esas mujeres y llevarla precisamente hoy a leyes, acciones concretas, a presupuesto, a políticas públicas. Es muy importante darles el reconocimiento a quien lo tienen, a quien lo merecen. Ahora, diputada de la Cruz, a mí me llama también la atención un poco, ¿cuáles fueron los elementos culturales locales, mexicanos, detrás de todo este impulso hacia lo político? Porque, bueno, yo cuando era joven encontré que alguna de mis novias estaba leyendo una cosa extravagante, estaba leyendo a Simone de Beauvoir, y entonces yo decía, ¿y eso qué es? Si no le entendía yo al marido, dije, menos le voy a entender a la señora. Entonces me puse a leer a Madame de Beauvoir. Y bueno, me pareció que era una cantidad de reflexiones muy propias de una cultura madura como la cultura francesa, que ya había pasado por tantas cosas, ya había pasado por el racionalismo, ya había pasado por la ilustración, ya habría pasado por la broma que nos hacíamos en aquel tiempo cuando éramos estudiantes, que decíamos, las feministas al estilo de Simón ya inventaron otra cosa, ¿no? Ya no quieren libertad, igualdad y fraternidad, ahora quieren también maternidad, o es la que ya no quieren. Pero aquí en México, culturalmente, ¿quién empujó? ¿Quiénes son los grandes ideólogas, pues por usar un femenino horroroso, ¿no? Pero ¿quiénes son las gentes que movieron conciencias, que escribieron, que dijeron cosas, que abrieron Bueno, creo que empezamos este campo, por Sor Juana Inés de la Cruz, ya lo decíamos hace un momento, fue una mujer inteligentísima y valiente, que se atrevió a romper todos los esquemas, no solamente de la iglesia en la cual ella profesaba, y no solo rompió los esquemas masculinos respecto a lo que se pensaba de la mujer, sino que la independencia nos trajo mujeres fuertes, ¿sí? Donde teníamos que luchar o que participar para que la sociedad se moviera, escuchando también a una mujer, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, todas esas mujeres de esos tiempos, creo que nos enseñaron a las mujeres actuales a ser valientes y a hacer escuchar nuestra voz. Creo que de ahí venimos, pero creo que las mujeres hemos ido dando saltos, no para avanzar, sino para tardarnos, que desde 1923, donde por primera vez San Luis Potosí dice que las mujeres pueden votar y ser votadas, hasta luego llegar a 1953 y luego pasarnos al 55, donde empezamos a votar, y creo que de ahí hemos empezado a avanzar políticamente hablando, pero creo que realmente estamos avanzando por otras mujeres en otras partes del mundo, en donde peleaban sus derechos laborales. Al haber guerra, se van ellas a la industria, se van a trabajar, se van en Estados Unidos a las fábricas para hacer ropa para la gente que está en la guerra, y todo eso da lugar a que sean explotadas, y de tal manera que es ahí donde surge
la necesidad de las mujeres de ser escuchadas para que se respeten sus derechos. Y de ahí después surge la política, que es donde nos tenemos que organizar, y si partimos de aquí de México, pues estoy hablando desde 1993 en el estado de San Luis Potosí. Creo que eso es lo que hemos hecho y que en este momento lo que tenemos que hacer las mujeres no es dar un paso atrás de lo que hemos logrado, y que lo que hemos logrado tenemos que superarlo, mejorarlo y compartirlo con nuestros hombres, que no se sientan discriminados o desplazados, como decía la presidenta Malú, sino que queremos estar en una sociedad igualitaria, es lo único que queremos, las mujeres que hemos empujado, o las mujeres que han empujado desde más atrás, como Griselda Álvarez cuando fue gobernadora, que también fue muy hacia atrás, y vemos después que vamos de cuota en cuota como una acción afirmativa, porque si no, como que no hubiéramos, si no ponemos un tope, no hubiéramos avanzado, no sé, otros 50 años para que nos permitieran ser los 37% que somos ahorita en la Cámara de Diputados, o el 34% que es en la Cámara de Senadores de Mujeres. Creo que tenemos que sostenernos, creo que tenemos que hacer lo que estamos haciendo ahorita en la Comisión de Igualdad de Género, que todas, sin distingo de ideología y sin distingo de partido, entendamos que el compromiso es uno solo, las mujeres, el beneficio de ser iguales y la oportunidad de tener circunstancias iguales que los varones. No solamente por ser mujer, sino ya lo decía la diputada Michelle, somos inteligentes, el cerebro está igual. Entonces, por todo eso es que las mujeres que vienen de atrás empujando tienen años y años y años de hacerlo. Ahora, diputada Michelle, hay una cosa que a mí me llama la atención. La velocidad de los cambios ha sido notable. O sea, si nos ponemos a ver del 53 para acá, han pasado acumuladas muchísimas cosas. Sí. Que habrían sido quizás impensables en un país de tradición machista, con muchos atrasos y atavismos de tipo religioso y social y demasiadas telarañas en la cabeza que esta sociedad ha tenido y tiene todavía. Pero yo veo un congreso como este, decir, bueno, el 38% aquí mujeres. Bueno, no es el 50, pero se le acerca. Pero después miro países en donde una niña puede ser balaceada por los talibanes por un pecado. No fue la lapidación a la mujer adúltera, fue la niña que quería leer y escribir. Nada más. No por lo que leía o por lo que escribía, simplemente por atreverse a buscar esa actividad. Y todavía hoy leo que hay lugares del mundo, a lo mejor yo ahí estaría también un poco de acuerdo, en que no las dejan manejar, no les dan una licencia de manejar. A veces yo, con ciertos errores en el periférico, digo, deberíamos de ser musulmanes, ¿no? Porque hay unas que manejan re feo, ¿no? No, Rafa. Pero bueno, quitando las bromas, Okay. sí estamos avanzando rápidamente en este tema. Sí, yo creo que vale la pena retomar la excelente participación de mis dos compañeras, porque nosotras venimos luchando no desde el 53. El 53 fue como plasmar en un papelito y publicar una reforma. Estamos hablando de 1884, con Violetas de Anáhuac, con una revista maravillosa que las mexicanas estuvieron encabezando. Estamos hablando del primer encuentro feminista en Yucatán. El primer encuentro feminista en Yucatán en el 17 lo que proponía era el derecho a los anticonceptivos. Las mujeres querían planificar su familia, querían, porque tenían la influencia norteamericana y sabían que en Estados Unidos se estaban llevando a cabo campañas de planificación familiar. Luego viene toda una lucha, evidentemente, y todas las luchas tienen que ver con luchas relacionadas con sus derechos y con sus cuerpos, que eso es maravilloso.
dijéramos que el tema final, que fue el derecho al voto, que empieza en el 37, porque ya no las debía el general Cárdenas. Lo que pasa es que el general Cárdenas se da cuenta que si se le otorga, porque así era como hablaban ellos, se otorga, no que se reconoce, ni se restituye un derecho, sino que se otorga, podría ganar la derecha en el país. Y por eso detienen esta modificación a la Constitución en los estados. Y luego hasta el 53, bueno, fue con Ruiz Cortines como se plasma de alguna manera esta lucha bárbara que venían haciendo las mujeres en todo el mundo, porque México llegó tarde realmente a la aprobación de la modificación a la Constitución. Pero como que se adecuó. Finalmente llegamos. ¿No? Ahorita digo. Llegamos y llegamos bien. Sin embargo, fíjate, Rafael, fue hasta 1993 en Viena cuando en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos se dice, los derechos humanos son derechos humanos de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos. Es increíble que después de una Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, nosotras no éramos consideradas ni seres humanas ni seres con derechos, lo cual a mí me parece que es un gran avance. Tenemos la Conferencia de Derechos Humanos de Viena, tenemos la Conferencia Internacional de las Mujeres en el 95, tenemos la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo en 94, y México signa todos estos documentos y se compromete a avanzar en el acceso al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Luego vienen los compromisos del milenio, que son muy importantes y que ningún país en el mundo los pudo cumplir. La salud, la educación, la no violencia, la muerte materna, todos estos compromisos del milenio, los objetivos del milenio, se tuvieron que postergar al 2015 porque ningún país otorgó presupuesto, ningún país avanzó en la eliminación de la mortalidad materna de las mujeres. Nuestro país se ha incrementado como nunca el embarazo adolescente y tenemos una cantidad de datos a nivel nacional e internacional que lo único que dan cuenta es que a las mujeres todavía no se ha encargado el Estado mexicano ni el Estado internacional, derecho internacional, de protegerlas, de respetarlas y de garantizar todos sus derechos. Entonces, la lucha de muchas mujeres ha sido, y lo dijeron mis compañeras muy bien, gracias a ellas estamos aquí. Yo también quiero mencionar a las mujeres mexicanas que han abierto esta brecha, que son compañeras de todos los partidos políticos, que abrieron nuestra brecha, que abrieron el tema. Acuérdate que hablar de la violencia familiar era, ¿cómo? De eso no se habla, eso es responsabilidad del Estado, de la familia. No, señores, el Estado tiene que responsabilizarse. Sí, de la puerta para adentro. De la puerta para adentro, decía el Estado, yo no tengo nada que ver. No, sí tienes que ver, porque es tu responsabilidad como Estado. Por eso creo yo que hemos avanzado mucho, tenemos una ley electoral muy, muy buena. Vamos por la paridad y bienvenida a la propuesta del señor Peña Nieto, pero hay muchas iniciativas que aquí han sido congeladas en materia de paridad, en materia de igualdad para el acceso a los derechos políticos. Yo creo que no, si me permiten terminar, yo creo que el tema no es nada más que esté en un documento la paridad. El resultado, que en esta Cámara de Diputados, estas 500 curules que hay aquí, por acciones o por una serie de acciones compensatorias, terminen siendo 250 mujeres y 250 hombres, porque somos más de la mitad de la población en el mundo. En este país lo somos y no podemos ser el 37%, tenemos que ser la mitad, porque este país tiene que estar representado por mitad mujeres y mitad hombres, porque nos interesa mucho este tema. Muy bien, pues la próxima será la última ronda de esta conversación. Después tendremos un pequeño espacio para conclusiones y como ya es la última, vamos a regresarnos en el orden inverso. Entonces empezaremos después con usted también para irnos para allá. Nos vamos a ir de aquí para allá y luego ya al final, ya de allá para acá. Muy bien. Si me lo permiten.